Hola familia linda, gracias por acompañarme en otro episodio de este video podcast. Y hoy tenemos una edición especial porque a mí me surgió esta idea. Yo dije, todo el mundo está entrevistando a los candidatos y a la candidata a la gobernación de Puerto Rico, ¿qué puedo aportar yo? Se me ocurrió que podíamos hablar de lo que publicamos en este documental Aquí vive gente, que fue parte del video musical de Bad Bunny. Ahí expusimos varios temas y problemas que aquejan al pueblo puertorriqueño. Pues a mí me surgió el interés de tener conversaciones con las personas que dicen que quieren ser gobernador o gobernadora de Puerto Rico sobre cómo pudieran solucionar algunos de estos problemas. Así que hoy me acompaña el candidato de la Alianza, Juan Dalmau. Saludos. Para mí es un placer estar muy bien. Para mí es un placer estar contigo y, ¿verdad?, tener esta conversación que yo creo que es importante. Gracias por estar aquí. Como decía, quiero tocar estos temas que a mí me parecen bien importantes, por eso fue que los tocamos en el documental. Pero antes que nada, quiero saber cómo se está sintiendo a pocas semanas de las elecciones. Pues me estoy sintiendo que no hay horas ni días suficientes. Pero la adrenalina, que es el contagio de la gente, la alegría, la esperanza, el ánimo de cambio y sentirse parte de la historia junto a ese, ¿verdad?, ese colectivo que se siente que es un momento de transformar la gobernanza en Puerto Rico para que finalmente nosotros podamos hacer el país que queremos y merecemos. Es algo que yo asumo con responsabilidad y con humildad. Porque el nombre mío es el que está en la papeleta, pero no soy yo el que está ahí. Lo que están son anhelos, sueños, deseos de tanta y tanta gente. Y uno se siente que, por un lado, esa responsabilidad es enorme, pero por otro lado, tienes que asumirla con humildad porque no eres tú y no es por ti. Es por ideas superiores y deseos superiores a lo que puede ser una sola persona. Así que me siento bien inspirado. Usted dice ser parte de la historia. Yo estaba pensando, yo venía de camino para acá y yo decía, wow, yo tengo 34 años. La memoria más reciente, no la más reciente, la más temprana que yo tengo de unas elecciones en Puerto Rico fue cuando Pedro Rosselló, por el Partido Nuevo Progresista, estaba contra Melo Muñoz, del Partido Popular. Si no me equivoco, Melo Muñoz era la candidata, la primera mujer en correr para la gobernación de Puerto Rico. Esa es la primera memoria que yo tengo de unas elecciones. Yo creo que yo no me hubiera imaginado que en mi tiempo de vida un candidato del Partido Independentista iba a estar tan cerca a la gobernación. Que, o sea, por lo menos ahora mismo estamos viendo que está en segundo lugar según las encuestas más recientes. Así es. ¿Qué ha cambiado? Mira, yo creo que ha cambiado, número uno, el que hay más acceso a información. El que se ha democratizado la expresión y los distintos foros que permiten que uno lleve su mensaje. Antes se dividía entre dos periódicos y lo que publicaran esos periódicos y cómo editaban las noticias en esos periódicos, que les daba mucho control del mensaje, de la exposición, de quién salía más favorecido o menos. Y en segundo lugar, igualmente, pues medios convencionales como televisión, radio, que también tenían limitada su oferta. De repente, lo que es, ¿verdad?, este proceso de mayor acceso a información, unido a lo que es un cambio generacional, porque por lo que tú me señalas en tu ejemplo, yo pienso en mi hijo Gabriel, tiene 21 años y mi hija Sofía tiene 18. Ellos son hijos de la crisis. O sea, Gabriel y Sofía no han vivido tiempos en su crecimiento en donde Puerto Rico no esté de crisis en crisis en crisis, quiebra, pobreza, migración. En los últimos 20 años se han ido 700,000 personas de Puerto Rico. Falta de oportunidades para la juventud. Y tú no lo viviste en el 92, que fue esa elección, pero rapidito después comenzó esto a bajar, ¿verdad?, a empeorar. Y creo también que hay algo de las generaciones más jóvenes que se han politizado en el buen sentido de la palabra, con P mayúscula, que significa una mayor conciencia con voluntad de involucrarse. En mi época, yo soy graduando del 91, me gradué de la Universidad de Puerto Rico en el 98, después de bachillerato y derecho. Y había problemas en la universidad, problemas de matrícula, problemas de acceso, no tan graves como ahora, pero en aquel tiempo mi generación, y no quiero generalizar porque ahí había gente involucrada, pero era como que nada vale la pena, la política es mala y por lo tanto yo no me voy a meter en eso, pensando que uno puede tener un impacto en la gobernanza y en la política solamente si eres de un partido político. Hay mil maneras en cómo uno puede afectar las circunstancias que enfrenta Puerto Rico. Así que yo creo que todas esas cosas son elementos que han cambiado. Eso que usted menciona de, por decirlo así, descentralizar la información,
que haya espacios para periodistas independientes como yo, que hemos podido tocar estos temas que a veces me frustraba ver que no se tocaran en los medios tradicionales. Precisamente eso es lo que nos ha permitido que estos temas que nos parecen importantes sean parte de la conversación nacional. Entonces, en este documental, una de las cosas más grandes o los temas más grandes que tocamos en el documental Aquí vive gente, y por eso se llama así, es porque tiene que ver con el desplazamiento de las personas. Específicamente, en el documental mostramos casos en el área metropolitana, donde, por ejemplo, está este edificio, el dueño, que tiene ahí inquilinos que llevan 20 y pico de años viviendo en algunos de esos apartamentos, de momento dice, lo voy a vender, viene un inversionista, lo compra, y le da a los inquilinos una carta que dice tienes 30 días para irte. Y de momento le informan también a esos inquilinos, sí, tú estás pagando $600 ahora, pero vamos a alquilar estas unidades por $2,500, que sabemos que es más de lo que el boricua promedio puede pagar. Entonces, aquí yo veo este problema donde la gente me comenta, bueno, esa es la propiedad privada. El dueño tiene todo su derecho de venderlo y alguien tiene todo su derecho de comprarlo y al ser el nuevo dueño puede cobrar lo que ellos quieran. Yo le he escuchado a usted decir que usted cree en la propiedad privada. ¿Cómo en un caso como este se puede ambos proteger la propiedad privada y ese derecho, pero también proteger a la gente boricua que está siendo víctima de este desplazamiento? Bueno, una cosa es la defensa de la propiedad privada. El fenómeno que tú describes, que yo lo visité y lo vi, por ejemplo, en Puerta de Tierra, al lado del Fanasterio y esa zona. Y también ha ocurrido en lugares como Quebradilla, en donde compran un edificio, un condominio, los desahucian y luego las personas desahuciadas no tienen el dinero para poder pagar la renta. Eso ha sido producto de un modelo contributivo que es la Ley 22. La Ley 22 no crea igualdad de oportunidades, condiciones para que haya un balance entre obtención de propiedad y cómo la vas a alquilar. Estas son personas que compran propiedades en Puerto Rico, son personas que tienen poder adquisitivo. Al comprar una propiedad en Puerto Rico, son extranjeros, es el criterio. Segundo, al comprar la propiedad no tienen que pagar contribuciones ni en Puerto Rico ni a nivel federal. Y entonces lo que hacen es que adquieren la propiedad, tienen beneficios contributivos, no pagan, no tienen un criterio para crear empleos ni inyectar a la economía. Y entonces lo que hacen es crear una burbuja de renta, ¿verdad?, más alta, o de lo que es adquisición de propiedad si tú quieres comprar un apartamento. Eso es lo que ha creado es un desplazamiento. Y esa es una consecuencia social. Yo creo en la eliminación de la Ley 22. Del mismo modo, hay otra, ¿verdad?, legislación que tiene que ver con alquileres a corto plazo. Estas personas compran propiedades, la utilizan para alquiler de corto plazo, eso les genera unos ingresos, tienen el beneficio contributivo y por lo tanto, afuera los que vivían en esas comunidades. El impacto social ha sido terrible. Hay que regular esos alquileres a corto plazo de manera tal que no se preste para que tú desmanteles comunidades. Una cosa es que tú tengas 2 apartamentos, 3 apartamentos o propiedades que tú quieras alquilar a corto plazo. Eres una empresaria puertorriqueña, pues tú quieres tener unos ingresos de tu familia. Eso es una cosa. Otra cosa es lo que ha estado ocurriendo con especuladores, principalmente extranjeros, de propiedades en Puerto Rico. Y lo están haciendo en lugares donde comunidades pobres no tienen oportunidad de tener acceso y por lo tanto son desplazadas, porque luego vienen los restaurantes y las tiendas que se van colocando para encarecer costos, ya que son los que pueden pagar, los que compraron el apartamento, alquilan el apartamento a $2,500. Y entonces pues ya la comunidad no puede continuar ahí. Yo no creo en eso y por lo tanto creo en eliminar Ley 22, eliminar ese tipo de leyes que lo que ha creado es esa desigualdad, porque tiene un impacto social. Creo además que hay que evaluar cómo, según los lugares, en términos regionales, se puede establecer una tasa de precios de lo que tú puedes alquilar hasta unos topes, se hacen otras jurisdicciones, para mantener unos precios que sean accesibles. No es que vas a tener la obligación de que este es el único precio, pero se hacen unas tasaciones con respecto a cuánto tú puedes alquilar en dónde para que no ocurra ese impacto social. Eso no te afecta a tu derecho a tener tu propiedad privada. Pero, por ejemplo, yo tengo mi casa y mi casa, la tiene el banco, se la debo al banco, pero es mi propiedad. Yo no puedo prenderla en fuego.
porque eso tiene la consecuencia de amenazar el resto de la comunidad que me rodea. Yo no puedo convertir mi casa, que es propiedad privada, en una barra, porque afecto el manejo, si no es un área comercial, de cómo opera la comunidad. Sí, o sea, que hay claro. unas limitaciones al uso también de la propiedad privada existentes actualmente que se pueden evaluar para que se pueda también manejar el tema del alquiler y el precio de las propiedades. Sí, que eso lo vemos, que hay límites. No Claro. significa que propiedad privada puedes hacer Así es. lo que quieras con ella. De hecho, en el plan de gobierno de Patria Nueva, una de las cosas que vi es que a raíz de un estudio que ustedes proponen sobre las propiedades y la vivienda en Puerto Rico, está la opción de condicionar los aumentos a la renta basado en la inflación o en las mejoras que se le haga a esa vivienda. Mi pregunta sería, en un caso como este, que ustedes dicen que sería producto de ese estudio y ese análisis, ¿cómo se pudiera fiscalizar eso en Puerto Rico? Bueno, primero con métricas de cumplimiento y supervisión adecuada. Creo además que la fiscalización en Puerto Rico no funciona porque los criterios de reclutar quienes participan en muchos casos de estas agencias o entidades que son reguladoras, el criterio de reclutamiento es la lealtad al partido político que está en el gobierno. Nosotros tenemos que tener un criterio de mérito al momento de reclutar personas de acuerdo a la disciplina que van a ejecutar. Experiencia, conocimiento, lo que tiene que ver con la evaluación de sus pares según su disciplina. Y creo que de establecerse un ente o como parte de un ente existente, un mecanismo de fiscalización para esto, tiene que haber personas que tengan conocimiento en economía, tiene que haber personas que tengan conocimiento de lo que es el sistema económico de propiedad inmueble, lo que tiene que ver también con personas que sean abogados expertos en lo que son manejo de propiedades, alquileres, ventas, de forma tal que haya expertos que conozcan cómo se puede hacer esa calibración de acuerdo a las tasaciones que se hagan en regiones. Usted mencionó la Ley 22. En el documental mostramos la relación que tiene la Ley 22 con el desplazamiento. Específicamente en Puerta de Tierra vimos que personas que se benefician de esta ley habían comprado 28 propiedades, una sola persona había comprado 15. Entonces ahí entra lo que hablamos del acaparamiento de estas propiedades con este propósito de sacarle un lucro, ¿no? Sin embargo, nuevamente, cada vez que toco este tema de la Ley 22, la gente trae el argumento de que el propósito de esa ley es traer gente a Puerto Rico con dinero que hace mucha falta. Y de hecho, en el caso de Puerta de Tierra me han dicho que desplazamiento. Si ahí lo que hay es un montón de edificios abandonados. Para poder ponerlos en condición, tú tienes que traer gente que tenga el dinero, que pueda invertir en revitalizar esos edificios para que entonces estén disponibles. Bueno, a eso yo respondo lo siguiente. Primero, lo que personas pueden considerar edificios abandonados, si algunos están en manos del gobierno y los abandonaron, son parte de una comunidad. La prioridad no puede ser que vengan personas de afuera, adquieran esos edificios, los revitalizan, y de paso le aumentan los precios de tal forma que tiene el impacto de desintegrar esa comunidad. Dos cosas, ¿verdad? Distintas. Si una persona quiere venir, revitalizar e integrarse a la comunidad, es distinto. La ley 22, en cambio, ¿verdad? Estoy hablando de personas que en Puerto Rico quieren comprar un edificio, quieren mejorarlo, lo que fuera. La ley 22 tiene un costo para nosotros. Como tantas otras cosas, es lo que se llama el gasto tributario. En la medida que tú no le estás cobrando contribuciones a un sector que podría aportar a la sociedad económicamente y fiscalmente, en esa medida nos cuesta a nosotros porque no se le cobra contribuciones, pero a ti te cobran contribuciones y a mí me cobran contribuciones y a ti también. Y por lo tanto, si yo voy a adquirir una propiedad, yo tengo que pagar todos los criterios contributivos. Si viene un extranjero no tiene que pagarlo y sin embargo, quien deja de recibir ese dinero es el gobierno de Puerto Rico, que somos nosotros. Así que llevamos nosotros una pesada carga mayor. En tercer lugar, además de esos dos temas, en el caso de los que han sido parte de la Ley 22, que ya es el aspecto comunitario, esta ha sido la experiencia por lo menos en Rincón, en Luquillo, en Isabela, en Dorado con Esteroides, por mencionarte solo algunos, Vieques. Y es, el extranjero compró la propiedad. Esa propiedad no es accesible para, ¿verdad?, personas de esas comunidades. En muchas ocasiones quienes vienen entonces para comprar apartamento o alquiler son también extranjeros.
pero no vienen para respetar la cultura puertorriqueña, no vienen para integrarse a la comunidad a la que van a vivir, vienen con la actitud de capataces de finca. Y te lo digo por vivencia propia. Mis abuelos tuvieron un apartamento en Luquillo. Recientemente yo visité el área de Luquillo y voy a un sitio que existe históricamente, que es el Flamboyán. La composición de la clientela era completamente distinta. Y esto suena, ¿verdad?, simple, pero fue así. Yo conozco a los dueños, había ido ahí de siempre y voy a comprar 2 bolsas de hielo. Compro una, abro el portón de la parte de atrás del negocio, la saco y una extranjera me grita, close the gate. Como si fuera, tú sabes. Y yo puse la bolsa de hielo en el carro, viré, cogí la segunda bolsa de hielo. Le dije, yo no tengo que cerrar esto porque voy a buscar una bolsa de hielo. Ya, nada, un intercambio breve, corto. Pero lo que te quiero decir es que esa actitud de que ellos vienen a mandar es una actitud que no viene a integrarse a la comunidad. Puerto Rico es un país que le da la bienvenida a los extranjeros. Sí, pero tiene que ser en unas condiciones que respeten también lo que nosotros somos como pueblo, nuestra idiosincrasia, lo que es, ¿verdad?, nuestra cultura comunitaria. Y no vienen así. Y lo que ha pasado en Puerta de Tierra no es una revitalización de cascos urbanos. Es la oportunidad de, ante un país empobrecido, en quiebra, comenzar a especular en el mercado inmobiliario, crear burbujas inaccesibles económicamente para nosotros y entonces ir desplazándonos de nuestras comunidades o finalmente, como usted señaló, pues la gente coge un avión y se va porque ya no puede vivir aquí. Si el gobierno, por ejemplo, después de María, hubiese utilizado adecuadamente los fondos de recuperación y reconstrucción, podía invertir en la revitalización de muchas de esas estructuras para mantener integridad comunitaria y accesibilidad y asequibilidad para la vivienda. Pero las prioridades no eran esas, eran otras. Pues vamos a hablar de eso en un momento. Antes de pasar del tema de la Ley 22, me interesa eso que usted mencionó de el costo de la Ley 22, porque yo estuve mirando informes y números y tratando de entender una discrepancia que hay entre cómo Hacienda calcula el costo de la Ley 22 versus el Departamento de Desarrollo Económico. Hay una diferencia entre los números. El Departamento de Desarrollo Económico dice que el costo de esta ley son unos 180 millones, mientras que Hacienda dice que son 600 millones. Hay una gran diferencia entre esos dos y estuve hablando con expertos entendiendo un poco a qué se debía esa diferencia. Pero el punto es que sí hay ese costo tributario, pero el argumento, tanto del Departamento de Desarrollo Económico que apoya esta ley como de las demás personas que la apoyan, es que no es un gasto real porque estas personas no estuvieran aquí si no fuera por esa ley 22. Y que según el informe del Departamento de Desarrollo Económico, entre los impuestos sobre ingreso que sí tienen que pagar y el IVU, en el 2022 se recibieron 170 millones entre esas dos cosas. Entonces mi pregunta para usted, de hecho en el documental sale el desarrollador y empresario Federico Estuve, que dice que si se elimina la ley 22, Puerto Rico se va a convertir en un gueto. Su respuesta a eso, y también a esta idea de que dejaríamos de cobrar esos millones que pagan en otros impuestos y que si se van, pues no tenemos ningún beneficio. Bueno, primero, sobre las expresiones del desarrollador. Puerto Rico, aun cuanto, ¿verdad?, es esa palabra y su connotación de ser un gueto, realmente es una jurisdicción empobrecida en donde hace un par de semanas el Fondo Monetario Internacional emitió un informe donde el nivel de decrecimiento económico de Puerto Rico está en último lugar de toda nuestra región, empatado con Haití. Haití es un estado fallido, no tiene gobierno. Y por lo tanto han sido las condiciones de los modelos tributarios existentes y anteriores, el nivel de dependencia, el mantener a 60% de la población bajo niveles de pobreza, lo que ha condenado al país el colonialismo, el que ha abierto la puerta para que exista un nivel paupérrimo en Puerto Rico de precariedad económica, social, etc. Por lo tanto, no puede decirme que gracias a la Ley 22, esa realidad no se está viviendo. Al contrario, están explotando a esos sectores
que por esa condena del empobrecimiento, en algunos sectores hay propiedades abandonadas para que vengan entonces y terminen de desplazar esas comunidades. Esa es la consecuencia social. Esa no tiene precio. Segundo, dentro de los propios números que te han dado a ti, yo he tenido conversaciones con economistas que tienen esa dificultad de establecer por los números que varían dependiendo con quién argumenta, si es favorecedor de la ley 22, desarrollo económico. Si quieres entonces el argumento global, tienes el de Hacienda. Entre otros, que son cálculos también de entes independientes. Pero la realidad es que aún tomando el dato más conservador, que es el del Departamento de Desarrollo y Comercio, Económico y Comercio, tú tienes que nos cuesta tributariamente, según ellos, 180 millones de dólares. Pero ellos dicen que gracias a la ley se reciben 175 millones, 170 millones. Por lo tanto, ni siquiera hay una ganancia sobre el costo. Bueno, la realidad es que yo escogí esos dos pensando en impuestos sobre ingreso IVU. Ellos hacen el argumento que hay otros impuestos y otros. Por ejemplo, es que también en el cálculo incluyen las donaciones, que son unos 10 millones de dólares. Yo cuestiono esos 10 millones de dólares, donaciones, ¿a dónde están yendo esas donaciones? Entonces yo por eso escogí esos dos. La realidad es que ellos ponen el beneficio en unos 200 millones y dicen, mira, sí, nos está dando algo positivo. Es un return on investment de me parece que era un 9%. Y por lo tanto, tómate ese número que te han dado, un return of investment de 9%. Pero ¿cuánto es el costo de la disgregación de una comunidad para el gobierno? ¿Cuánto es el costo para nosotros como contribuyentes de personas que no tienen acceso a vivienda? ¿Cuánto es el costo del sinhogarismo en Puerto Rico? ¿Cuánto es el costo? No solamente económico, también me refiero al costo social, de que haya menos oportunidades para que jóvenes puedan adquirir una vivienda segura, ya sea mediante alquiler o compra. Y entonces cada vez que uno escucha, ¿verdad?, las defensas de, por ejemplo, cuando yo tuve la discusión, y esto es un poco una discusión filosófica, pero es lo bueno de esto, que esto es una conversación. No estoy en un debate. Tiene un minuto para contestar cuál es su plan de tal cosa, así que me siento muy, muy, muy feliz de este diálogo. Pero, sí, aquí tenemos más tiempo. O sea, aquí tenemos más tiempo. Cuando se aprobó la reforma laboral, por ponerte un ejemplo, porque son los mismos actores en muchos de estos casos, la reforma laboral venía a facilitar el que hubiese más negocios, más empleo, y la fórmula era menos días de vacaciones para los trabajadores, para los empleados y empleadas del sector privado. Menos días de maternidad. Menos días por enfermedad. Y yo en el debate planteé lo siguiente. El problema de esa visión es un ensayo que escribió Ayn Rand. Ayn Rand era una mujer rusa que emigra hacia los Estados Unidos y se convirtió en una ideóloga de la visión de la ley de la jungla en términos del mercado y la economía. Y el argumento de Ayn Rand en uno de sus ensayos, que se titulaba La virtud del egoísmo. Y en ese ensayo ella explicaba lo siguiente. Ella explicaba que lo que sucede es que hay seres humanos que son virtuosos, tienen virtud. Y su virtud se mide a base de su capacidad de amasar capital. Y que aquel que no lo logra es porque tiene un defecto de virtud. Y por lo tanto su rol social tiene que ser aportar con el sudor de su frente y su trabajo, bajo las condiciones que sea, porque los virtuosos tienen que continuar amasando su capital. Esa era la tesis de ese, por eso se titulaba La virtud del egoísmo. El que es virtuoso no tiene que ser empático, solidario con respecto a aquel que no tiene virtud, porque es inferior. Esa era la conclusión. Y entonces cuando uno mide este tipo de impacto, no se puede medir solamente en dólares y centavos, aunque tiene su impacto en dólares y centavos, pero tiene un impacto social. Y al tener un impacto social, quien paga las consecuencias de esos impactos es precisamente nosotros como pueblo, por medio de programas que hay que adoptar por parte del gobierno de Puerto Rico, por parte de lo que es el presupuesto del Fondo General, etcétera, etcétera. Así que yo creo que la visión de quienes han defendido esa propuesta es defectuosa, porque no mide factores determinantes dentro de lo que es un modelo de una sociedad en su totalidad. Por eso cuando
varios economistas en Puerto Rico ya lo habían planteado, pero en la última visita que hizo Joseph Stiglitz, que es Premio Nobel de Economía, vino invitado por Espacios Abiertos, que es un instituto no gubernamental sobre el tema económico. Él planteó que ese tipo de medida, como la Ley 22, para un país en quiebra, es la fórmula, entre otras cosas, es la fórmula para perpetuar la pobreza y el fracaso fiscal. Porque esos no son los modelos que utilizan en otros países que están en similar situación que en Puerto Rico. Entonces le pregunto, usted mencionaba lo de los fondos de recuperación, de reconstrucción en Puerto Rico. Y leyendo su propuesta de gobierno, que se hablan de estas más de 300.000 estructuras abandonadas y cómo poder reconstruirlas para que estén disponibles para vivienda asequible. Hábleme un poco de cómo funcionaría eso. Ok. El problema de muchos de los fondos CDBG, de reconstrucción, etcétera, mitigación, el problema es que el modelo que se utiliza es un modelo de reembolso. Entonces, en un país en quiebra, pues obviamente tú puedes asignarle al país tantos millones o billones de dólares, pero se supone que el gobierno tenga el dinero para comenzar esa revitalización y una vez la termina, entonces FEMA les reembolsa el dinero. Eso sería viable si el país tuviera el dinero o municipios tuvieran el dinero, pero no lo tenemos porque estamos en quiebra por los modelos y estructuras de limitación debido a ser un territorio no incorporado, una colonia. Y por lo tanto, en lo que han fallado los gobiernos es en gran medida, primero, utilización sabia de aquellos que se han podido financiarse. Problema de corrupción, problema del amiguismo en la contratación, problema de falta de calidad en los materiales de construcción que en ocasiones se han utilizado. Pero además de eso, en persuadir que haya unos adelantos, aunque sea porcentuales, con respecto a esa recuperación. Actualmente está ocurriendo parcialmente, pero al principio la lentitud de la recuperación es que el gobierno de Puerto Rico, y particularmente a través del COR3, que es el intermediario entre FEMA y los que son solicitantes, en este caso el gobierno de Puerto Rico o municipios, el que no tienen acceso suficiente para comenzar obra. Y entonces pues es patear la lata porque no tenemos el dinero a nivel de gobierno o el gobierno municipal. Está el dinero asignado, pero no está desembolsado hasta que tú no comiences a pagar y termines esa obra. Cuando se certifica, te devuelven el dinero. Así que hay que invertir el modelo. Dame el dinero. Yo comienzo la obra de revitalización. Yo comienzo la reconstrucción. Tú me vas auditando en métricas de cumplimiento cómo va la obra y de acuerdo a cómo va la obra, tú me vas desembolsando. Y luego entonces finalizada la obra, pues entonces permite que no pueden tratar a Puerto Rico, que aquí es que está un poco la perversidad, como si fuera un criterio uniforme en todos los estados de los Estados Unidos. Porque son estados que están en un continente, que no tienen los problemas económicos, culturales, sociales, comunitarios, etcétera. Problemas de vivienda. Así que tendríamos que hacer algo que el gobierno se ha resistido a hacer, que es explicarle al gobierno de los Estados Unidos que somos distintos y que tiene que haber un tratamiento distinto. Y yo creo que todos los partidos estarían de acuerdo con eso. De hecho, hoy mismo escuchaba o estaba leyendo un reportaje de Nuevo Día donde hablaban precisamente de eso. ¿Por qué solamente se han utilizado 1.000 millones de los fondos? Bueno, porque es ese proceso de reembolso que es burocrático, que es lento. ¿Cómo se puede convencer al gobierno federal? O sea, ¿qué leverage tenemos? ¿Qué poder tenemos de decirle al gobierno federal? Esto tiene que cambiar y tiene que cambiar ya para atender este problema. Mira, el leverage es primero que se tiene que convertir en un proyecto colectivo, ¿verdad? Porque nos están asignando los fondos hace años, 7 años de María, pero están ahí en papel. No hemos podido empezar por ustedes. Segundo, el leverage tenemos la diáspora. La diáspora es un elemento poderoso porque más de la mitad de la población puertorriqueña vive en los Estados Unidos. Tercero, tenemos aliados en el Congreso de los Estados Unidos que tienen conciencia social, que tienen conciencia como Puerto Rico. La congresista Nidia Velázquez es una ranking member del caucus demócrata. Alexandria Ocasio, por ejemplo. Son personas que tienen una plataforma para elevar la voz de que eso que está ocurriendo en Puerto Rico en gran medida es por la desidia y por los criterios que no aplican a Puerto Rico con respecto a lo que debe ser un proceso de recuperación.
Puerto Rico es distinto porque somos una colonia. Nosotros no invadimos a los Estados Unidos por Manhattan ni por Nueva York. Fuimos invadidos en el 1898 y ellos son el poder metropolitano con la responsabilidad de responder a nuestra particularidad creada por ellos. El segundo tema sobre tu pregunta es el tema de los partidos políticos. No es tan cierto, aunque haya lo que llaman en inglés el lip service, aunque lo digan de la boca, un compromiso de todos los partidos políticos, porque ahí es que viene la perversidad. El PNP no presiona el tema, porque el PNP cualquier cosa que lo lleve a insistir que Puerto Rico es distinto, subraya precisamente la imposibilidad de que seamos estados, porque para ellos ser estados es ser iguales, y eso tampoco es verdad. No todos los estados necesariamente son iguales y su composición interna en términos sociales y económicos no son iguales. Así que en el caso del Partido Popular, no quieren que se subraye el hecho de que el proyecto del Estado Libre Asociado es un proyecto fallido. Es lo que Raymond Carr llamaba el colapso del experimento colonial. Y entonces, cada cual por sus razones ideológicas o de preferencia de estatus, dicen aquí unas cosas, pero no presionan allá, porque lo que hace es subrayar la condición única de Puerto Rico y sus propias características, idiosincrasias, etc. Así que ahí ha habido gran parte del problema. Que, oye, Jennifer González lleva 8 años en el Congreso, 7 años desde María. ¿Cuál ha sido esa gran gestión de Jennifer González para lograr muchas de estas cosas con su influencia dentro del Congreso, con su influencia dentro de las agencias federales? Ella anuncia cuando dicen que se van a asignar unos fondos. Truco. Esas asignaciones están predeterminadas por fórmula. No las logró ella como no los lograron otros comisionados residentes. La agencia o el presupuesto del Congreso te notifica cuánto te toca y tienes un comunicado de prensa para decir, acabo de lograr que asignaran tanto. La realidad es que son asignaciones predeterminadas. No se logran por otras razones. Cuando un presidente de los Estados Unidos declara un estado de emergencia, hay unas fórmulas de acuerdo a los daños para las asignaciones que hace el gobierno federal. Así que lo que escucho de su parte es que también es un tema de voluntad política. Así es. Que si se organiza el gobierno y exige lo que se le deba a Puerto Rico, pudiéramos ver algún cambio. Pudiéramos por lo menos iniciar la reconstrucción de esas áreas que me decías que había que revitalizar para mayor, acceso a vivienda. Vamos a volver a este tema de las negociaciones con el gobierno federal, porque es algo que yo pienso tanto. Como yo digo, al final del día, Estados Unidos manda en Puerto Rico, y sea quien sea gobernador o gobernadora, tenemos esa pared y tenemos esa barrera. Entonces, a medida que investigo todos estos temas, siempre me encuentro con lo mismo, especialmente cuando tenemos la imposición de la Junta. Así que vamos a volver a hablar de eso en un momento. Súper. Pero para terminar con este tema de la vivienda, estos son los puntos que me parecían interesantes de la propuesta. Las 300.000 estructuras, revitalizar esos cascos urbanos para también crear vivienda asequible. Y también se hablaba de tenencia colectiva y de subsidios para que las familias de bajos ingresos pudieran acceder a vivienda. Brevemente, si me puede hablar de esos puntos. Sí, cómo no. Primero, subsidios que van dirigidos a personas que tengan menor capacidad económica o personas que teniendo capacidad económica no tengan suficiente que el gobierno pueda complementarles para que puedan adquirir la vivienda. En segundo lugar, en el tema de personas con diversidad funcional y personas que son de adultos mayores, que se creen modelos especiales con respecto a la revitalización, porque si hacemos los modelos, que son como las cajas de fósforo, o así le decían, no toda persona o familia tiene una realidad para ese tipo de modelo. Si tú tienes una persona que depende de una silla de ruedas, o si tienes personas como adultos mayores que necesitan que los espacios del baño sean distintos para poder manejar, de acuerdo a sus condiciones de salud, el acceso a tener sus servicios, pues entonces tenemos que hacer también modelos de vivienda que sean asequibles y adecuados. Así que en ambos casos, yo creo que tenemos que tener un enfoque del tipo
de revitalización que vamos a hacer. Tenemos que dirigirla hacia vivienda, ¿verdad? Que es vivienda regular. Vivienda que tiene unos criterios especializados de acuerdo a lo que son personas que tengan o diversidad funcional o adultos mayores. Tercero, comercio. Porque parte del proceso de revitalización de cascos urbanos es que en la medida que creas comunidad y vivienda, entonces también puedes crear comercio. Hoy día los cascos urbanos, en la medida que se fue desparramando la vivienda, entonces se fue desparramando el comercio y los centros comerciales. Cascos urbanos son pueblos fantasmas, salvo algunos pueblos. Pero la realidad es que están en abandono. Y podemos revitalizar nuevamente eso. Tú mencionaste lo de las 300.000 estructuras que están vacantes. Hay otras que están en ruinas, pero de las vacantes requieren una revitalización mucho menos impactante. Y por lo tanto, da más acceso a que si nosotros podemos revitalizar una tercera parte de esas estructuras, podemos cumplir con la demanda entre 70 y 100.000 propiedades. Así que es algo que entonces haría más asequible el problema de la crisis. Mencionaste lo de el acceso en términos conjuntos, que realmente es la visión cooperativista. El poder establecer cooperativas de lo que son residentes. Y aquí ha habido experimentos que han funcionado. En el caso de la cooperativa de vivienda San Ignacio, que es un complejo de apartamentos, que de hecho tengo una actividad mañana, creo que en donde voy a reunirme con los residentes, es establecer modelos distintos de cómo se ha concebido en Puerto Rico el acceso a la vivienda, y que son además conceptos modernos. Pero siempre se ha operado a base del modelo en donde el gobierno tiene el dinero, yo quiero hacer un proyecto, yo contrato al desarrollador, se hace un modelo de vivienda de bajo costo, ¿verdad? Con el complemento de Plan 8, que es ¿verdad? Otro mecanismo, y entonces los puse ahí. Y ese modelo excluye completamente lo que es poder utilizar la huella urbana que ya está impactada, y continuamos desparramando sin tener acceso a lo que es un plan de uso de terreno, que a su vez tiene otras consecuencias rápidamente. La consecuencia de que estás impactando áreas que luego resultan ser por la construcción inundables, en donde además en momentos de fenómenos atmosféricos y seguimos viviendo geográficamente en el mismo lugar, que somos la entrada de muchos de los fenómenos atmosféricos que salen de África. No nos hemos mudado del sitio. Puerto Rico, en la Antilla, el archipiélago de Puerto Rico, de las Antillas, seguimos donde estamos. Y no planificamos con respecto, entonces, cómo manejamos eso. Así que resultan en viviendas que luego no se pueden habitar. Mencioné el plan de uso de terrenos y lo tengo en mi lista porque este año me di cuenta que la revisión del plan de uso de terreno es el año que viene, en el 2025. Siento que esto no se está discutiendo suficiente y yo lo tengo bien presente porque en todos estos reportajes que he hecho yo siempre hago referencia a este mapa que nos muestra qué terrenos son suelos rústicos especialmente protegidos, qué terreno es agrícola, o sea, qué terrenos se tienen que proteger para los intereses que tenemos de manera colectiva, y determinar dónde se puede construir, dónde no, etc. El plan de uso de terreno es lo que nos ha permitido a quienes nos interesan estos temas decir, mira, ¿qué está pasando aquí si el plan de uso de terreno dice esto porque se está haciendo lo contrario? Mi preocupación es que con esta revisión del plan de uso de terrenos en el 2025, dependiendo de quién esté al mando y qué intereses tenga, podamos perder esa protección tan importante. Pues yo comparto tu preocupación y te voy a decir por qué. Porque aquí hay terrenos que viven bajo una continua amenaza. Es como si tuvieran una espada de Damocles sobre la cabeza. Y yo pasé por la experiencia durante el cuatrienio pasado como senador de que incluso pensaban deslindar unos terrenos del sector de Mar Chiquita para un desarrollador, que es un área rica en términos de recursos naturales, de acceso a la costa, de disfrute social, familiar y comunitario. Y por lo tanto, esa fue una amenaza que estaba así, de que se concluyera. Cuando se hicieron las denuncias correspondientes, entonces, por la presión pública, tuvieron que rebobinar. Pero ¿por qué digo que es una amenaza constante? Porque yo había presentado junto a Denis Márquez la designación de 6 reservas agrícolas y 2 reservas
seis reservas naturales y 2 reservas agrícolas. Una de ellas siendo Mar Chiquita. Esos proyectos nunca lo aprobaron. Nunca lo aprobaron porque quieren mantener abierta la puerta de que puedan adquirirlos legalmente. Una vez se declaran reserva natural, tendrían que o derogar esa ley, lo cual genera una discusión como país y entonces hay otro tipo de dinámica y consecuencia, o manténlo ahí que en algún momento metemos el pie. Y por eso es que digo que comparto tu preocupación, porque hay personas que ahora mismo aspiran a gobernar a Puerto Rico, van a tener a su cargo eso y otras cosas como nombramientos en el Supremo, nombramiento del Contralor de Puerto Rico, nombramiento a corporaciones públicas, entre otros. Y son personas que ya han demostrado que su conciencia está hipotecada por unos sectores e intereses muy particulares. Solo así tú puedes explicar cómo el día en donde 400,000 personas no tenían energía eléctrica, la comisionada residente Jennifer González estaba en una actividad en el condado donde tenía energía eléctrica y recogió $2.8 millones. Entonces, eso no se recoge peseta a peseta en un semáforo, a menos que ustedes sepan cuál es ese semáforo y me digan. No se hace vendiendo pasteles, a menos que me enseñen la receta y yo sepa cuánto cuestan esos pasteles. O sea, un poco hay que desenmascarar que esto suena fuerte para quienes nos enseñaron desde pequeños. La democracia es porque tú votas cada 4 años. Y ese es el proceso democrático. Y democracia y democracia. Pero hay que comenzar a descorrer el velo de cuál es la estructura de ese ejercicio o facultad democrática que se ejerce en Puerto Rico. Y en Puerto Rico, las campañas se financian por intereses privados, intereses económicos, campañas que impulsan super PACs que no tienen límite para recibir dinero y gastar dinero. Y de repente esos son los que van a gobernar. Y si ya tú tienes candidatos que han mostrado tener hipotecada su conciencia con esos inversionistas políticos, bueno, pues ya tú sabes qué va a pasar con ese plan de uso de terreno. La comisionada residente ha dicho a preguntas sobre este tema que un donativo a su campaña no compra su conciencia. Y según mis conversaciones con fuentes sobre el proceso del plan de uso de terrenos del 2015, hubo muchas presiones. O sea, una cosa es decir desde afuera, no, vamos a ser fieles a estas cosas que ya se han determinado y a proteger estos recursos. Otra cosa es cuando empieza el proceso y empiezan todas estas presiones de todos los intereses envueltos. ¿Qué nos dice que una administración de Juan Dalmau no va a ser susceptible a esas presiones y esos intereses? Yo en esto siempre digo lo siguiente. No hay mejor evaluación que se pueda hacer de un candidato o una candidata que no sea primero, más allá de lo que te prometan, ver el historial. Ver el historial. No me digas dónde vas a estar. Dime dónde has estado cuando el país más ha necesitado. Y en los 24 años que yo llevo en la política activa en distintas posiciones y en muchas de esas posiciones administrando fondos públicos, asumiendo posiciones públicas, nunca ha habido un solo señalamiento de que yo esté actuando conforme a un favor o a un donativo. Al contrario, en la campaña del 2020, que yo fui el candidato a la gobernación del PIB, todos los demás candidatos fueron señalados por irregularidades en la forma en que recibieron contribuciones de campaña. El único que no fui señalado fui yo. Así que ahí hay un historial. La administración de fondos públicos en el Senado, bajo un gobierno PNP que hubiese dado lo que no tenía para buscar algún señalamiento, nada. En el Senado yo no me reunía con cabilderos, con excepción, si buscamos la definición genérica de cabildero, con organizaciones sin fines de lucro, organizaciones de base que estaban buscando tener un impacto social porque cumplían funciones que el gobierno no cumplía. Y era entonces cómo fortalecer esa asistencia o ese servicio que le daban a comunidades. Y justo después de yo terminar mis estudios, cuando está en todo su apogeo el tema de la salida de la Marina en Vieques, fui a Vieques, me arrestaron, cumplí 33 días de cárcel por defender a los viequenses y al pueblo de Puerto Rico. Yo pude haber tomado otra ruta. Yo venía con un diploma de una maestría en Derecho de la Universidad de Harvard. Estoy seguro que mi futuro financiero y profesional estaba bastante garantizado.
pero decidí tomar otra ruta por mi compromiso social, mi compromiso político, mi compromiso con lo que yo siento es lo que puedo aportar al país. O sea que ahí hay unos contrastes, porque fíjate que como podemos hablar de historial de personas, podemos hablar también del historial de que, por ejemplo, Jennifer González dice que su conciencia no tiene precio a cambio de una contribución económica. Bueno, pero ¿y qué está pasando en Punta Bandera? En Luquillo. No escribió una carta pidiendo el que se autorizara el desarrollo en un área que tiene que ser protegida. Por eso te digo, el historial que tú puedes ver en esos dos ejemplos de qué va a pasar con el plan de uso de terreno es que ya Jennifer ha demostrado con sus acciones y su historial que es capaz de intervenir por personas, ya sean allegados económicos que le hicieron aportaciones políticas, y tienes mi historial, que no ha habido ningún señalamiento, mal manejo de fondos, no ha habido quid pro quo en los 24 años que llevo en activismo político. Entonces, eso es lo que uno puede girar contra eso. Porque después de que te digan lo que han hecho, o tú evalúas lo que han hecho, entonces tú puedes decir, pues yo sé hacia dónde puedes ir y que vas a cumplir lo que tú estás diciendo que vas a hacer. Pues este tema nos lleva específicamente a las playas de Puerto Rico. Cuando toco este tema, a veces la gente me dice, con tanto problema que hay en Puerto Rico y ustedes quejándose por el acceso a las playas. Y mi argumento siempre es que las playas no son solamente ese lugar bello, hermoso, que es parte de nuestro paraíso que visitamos los domingos, que eso es bien importante de por sí. Pero que también las playas, primero, que nos protegen de inundaciones, de eventos climáticos. Y vemos, en el documental lo expusimos, cómo, aunque en teoría las playas le pertenecen al pueblo de Puerto Rico, en la práctica a veces se privatizan. Se privatizan porque dicen, no, claro, esa playa es pública, llega como tú puedas, pero no puedes pasar por este terreno. Entonces en el documental mostramos cómo en Dorado Beach ese ha sido el caso, que no puedes llegar a esa playa, por lo menos no puedes llegar de manera segura por tierra. Entonces, mi pregunta es, ¿qué se puede hacer en estos casos donde estos megaproyectos han determinado, mira, vamos a cerrar porque según tengo entendido, antes habían accesos públicos a esas playas y han decidido cerrarlos porque esta es mi propiedad y tú por aquí no pasas? ¿Qué puede hacer el gobierno de Puerto Rico? El gobierno puede, como yo había propuesto el cuatrienio pasado y este cuatrienio María Lourdes Santiago y Denis Márquez, establecer una moratoria a la construcción en la zona del litoral en Puerto Rico de nueva construcción. Empezamos por eso. Y eso permite que a la vez trabajemos una ley de costas con una nueva zona marítimo terrestre, tomando la realidad de que con la crisis climática y precisamente el impacto que ha tenido la construcción en la costa, que no se impacte con las construcciones de cara al futuro. Pero en tercer lugar, a nivel constitucional, las playas son del pueblo de Puerto Rico. Yo ampliaría ese concepto a lo que ha sido la tendencia de la privatización de facto. Lo que tú señalas, yo lo he visto, que se hace un complejo, ¿verdad? Ya sea de apartamento o de hotel o lo que fuera, y te construyen 2 murallas de roca en la arena. O sea, ya no solamente es que no puedes entrar desde la carretera al área de la playa, es que si vas caminando por la playa, llega el momento que te encuentras con una muralla de rocas. Así que claro, es pública, pero han creado las condiciones artificialmente, porque no es una muralla de rocas por medio de la naturaleza y las condiciones geográficas del lugar donde se ubica la playa. Así que eso se debe expandir, ese concepto, para prohibir cualquier tipo de acto que privatiza de facto. No de jure, porque te van a decir, no es pública, súbete por esas piedras y tú llegas, pero eso no va a ocurrir. Y yo pienso que en ese aspecto se puede tomar medidas para impedir eso. Igualmente se pueden tomar medidas a los que ya se hayan construido, a garantizar que haya unos espacios de entrada seguros. Hay áreas, por ejemplo, en Río Grande, en donde pues había esas áreas de entrada y según fueron vendiendo para privatizarlas, fueron, ¿verdad?, poniendo vallas, obstáculos, incluso afectando a pescadores en la zona. Así que eso no puede permitirse porque estás privatizando la playa para todos los efectos, limitando el acceso, por no decir prohibiendo el acceso a las personas que tienen el derecho del disfrute.
Pero tú tocaste otro tema rápidamente que hay que también considerar. Las personas creen que la playa es sol, arena y festejo. Y como tú dijiste, fine. O sea, a mí me gusta la playa. Soy más playero que... pero no podemos perder de vista que en las playas, los arrecifes, los corales, son protección natural de venir fenómenos atmosféricos. Después de María, por ejemplo, yo visité la zona de Córcega en Rincón, lo que posteriormente fue el conflicto de Sol y Playa. Y yo recuerdo visitar ese sector y recuerdo haber visto justo semanas después de María cómo estaba ese sector. Y yo dije, pero ¿a quién se le ocurre haber construido una piscina en esa zona? Mucho menos me hubiese imaginado la pretensión de volverla a construir. Entonces, pues no aprenden. Y por lo tanto, el gobierno debe ser más activo en eso. Por último, si nosotros no nombramos un secretario de Recursos Naturales y Ambientales que sea una persona que conozca y que tenga experiencia, vocación con el tema ambiental y de protección de nuestros recursos, entonces vamos a ver que realmente son premios políticos y no hay ejecución fiscalizadora, que es el rol del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. El único deponente que se opuso en las vistas públicas al proyecto de la prohibición en la zona, ¿verdad?, de la moratoria en la construcción en la zona costera en Puerto Rico, fue Recursos Naturales y Ambientales. Fue el único. Comunidades, ambientalistas, científicos ambientales, estudiosos del tema, ¿verdad?, de lo que es la crisis climática, etcétera. Todos a favor. La agencia reguladora en contra del proyecto. Entonces, pues, ahí volvemos a esa puerta giratoria entre el inversionismo político y quién gobierna Puerto Rico y realmente quién manda en el país. Pues ahora vamos a pasar al tema de energía. A mí me parece bien loco porque en el momento en que sacamos el documental, que de hecho esto es parte del video musical como tal, que lo interrumpimos para hablar de este tema de Luma específicamente, en ese momento habían todas estas voces diciendo, eso es una locura, ese contrato no se puede cancelar. Ahora vemos que 2 años más tarde todos los candidatos y la candidata dicen que Luma se va, que ese contrato se va a cancelar. Entonces, mi pregunta es, porque estaba leyendo diferentes opiniones de que estamos hablando de que la cancelación pudiera costar millones de dólares. Yo sé que usted ha hablado de este tema, de cómo se puede cancelar, pero hoy mismo la Junta dice que esa conversación es una distracción, que esto puede terminar en los tribunales y que pudiera tardar años, que no es tan fácil como se dice, que tal vez los candidatos lo muestran de una manera, pero que en la práctica va a ser mucho más largo, mucho más complicado y que en ese tiempo el pueblo de Puerto Rico va a seguir sufriendo sin electricidad estable. ¿Cómo responde usted a eso? Mira, yo respondo primero diciendo que quienes se oponen a la cancelación del contrato de Luma son personas o que no están sufriendo en carne propia lo que ha ocurrido en la administración de nuestro sistema energético en manos privadas de esa compañía. Número 2, los mismos que fomentaron que se abriera la puerta de privatizar nuestro sistema energético que nos pertenecía a todas y a todos. Y número 3, aquellos candidatos o candidatas que se han beneficiado en el camino de aportaciones económicas para sus campañas políticas. Y ese último, ¿verdad?, con la nota al calce de que en septiembre 11 Jennifer González tenía una actividad de recaudación de fondos en Washington, D.C. y una de las compañías auspiciadoras es una compañía que es intermediaria entre Luma y los fondos de FEMA. Entonces, qué casualidad que Jennifer en la primaria decía que se podía cancelar, después de la primaria decía que no se podía cancelar, ahora dice que lo va a cancelar pero que lo va a posponer. Yo no sé dónde ella está parada, creo que nadie lo sabe, pero es porque en el fondo ella no tiene ninguna intención de cancelar el contrato de Luma. Es con propósitos electorales. ¿Qué yo he planteado? Bueno, primero yo me preocupé de reunirme con personas que han trabajado este tema a nivel legal. Y conmigo colaboró el licenciado Rolando Emanueli, que ha participado de los procesos de quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica, que ha trabajado con el contrato de Luma, que además de eso ha tenido litigación en el Tribunal Federal de los Estados Unidos con respecto a algunos elementos de promesa. Y se resume en esto. Todo contrato es cancelable. Punto. Todo contrato es cancelable. 2, una vez lo cancelas, ¿cuáles son las condiciones contractuales y consecuencias? En el caso del contrato de Luma hay 2.
Si Luma estuviera cumpliendo con todas las disposiciones de su contrato con respecto a energía eléctrica, distribución, no hay apagones, el sistema puede fallar, pero sabemos que en este caso no es que falla, en este caso es una inestabilidad continua respecto a Luma y Genera. Oye, pues si estuvieran cumpliendo y arbitrariamente se cancelara ese contrato, hay que pagar penalidades. Porque yo estoy cumpliendo y tú me quieres cancelar el contrato, pues tú tienes que pagar esta penalidad. Pero eso no es lo que está ocurriendo. Lo que ocurre es la otra manera. La otra manera es que una de las partes incumplió. La otra parte dice, pues cancelo el contrato. Entonces, en este caso, Luma ha incumplido. Y hay un abultado expediente de parte de la propia Luma, de lo que son sus plataformas digitales, de cuántos apagones, cuánto es el tiempo, cuánto ha sido el impacto. Y por lo tanto es una causa de cancelación. Segundo, el propio contrato dispone de que si se cancela hay un proceso de transición. No es que Luma tiene un interruptor, como han dicho alguna gente, y van a apagarlo y nos quedamos sin luz. No pueden hacerlo primero porque el contrato habla de un proceso de transición. Segundo, no pueden hacerlo porque hay legislación federal que obliga a los que sean custodios de lo que son utilidades públicas o utilidades esenciales, en este caso energía eléctrica, alcantarillado, control de puertos, ya sea aéreos o marítimos. Pues tú no puedes, por ejemplo, si mañana Aerostar decide irse de Puerto Rico, que puedes trancar el aeropuerto y no pueden entrar vuelos ni salir vuelos. No puede ser. De hecho, violentaría incluso el Patriot Act como un acto terrorista. Entonces, si ese es el caso, toda esta narrativa se está construyendo para que, pues ahora nos tenemos que conformar con Luma. Pues, ¿qué vamos a hacer? Pues no se puede cancelar. Y yo pienso que no. ¿Cuál es el próximo paso una vez se cancele? El próximo paso es en esa transición establecer una nueva gobernanza energética en manos de los conocedores de la energía. Ahí están los profesores que son ingenieros de energía en el recinto universitario de Mayagüez. Ahí puede haber consultores sobre desarrollo económico en Puerto Rico. Ahí tiene que haber representación de consumidores residenciales, comerciales, industriales. Tiene que haber un cuerpo de gobernanza que, eso sí, sea democrático, despolitizado, y que el presupuesto esté protegido para que no se utilice el presupuesto de la energía para otros propósitos. Y quiero hablar de eso, de lo que viene después en un momento, pero antes de llegar a eso, es que, según tengo entendido, la cancelación de este contrato está sujeta a la aprobación de la Junta. Perdón. Sí, disculpe. Y lo que hemos visto hasta el momento es la Junta defendiendo la privatización en general, pero específicamente a Luma. Entonces, hoy mismo, en ese artículo que le mencionó en Nuevo Día, decía incluso Josué Colón que esa cancelación tiene que ser con la aprobación de la Junta. Mi criterio y el de las personas que yo he consultado es que no. La Junta de Control Fiscal lo que tiene que velar es el cumplimiento con respecto, si vamos técnicamente a la ley promesa, del cumplimiento del plan fiscal con respecto a los usos de los fondos presupuestados en Puerto Rico. Ustedes se acuerdan aquella máxima de que ellos ponen los muebles, tú los acomodas como tú quieres. Ellos lo que dicen es, si hay en lo que tú quieras hacer con el presupuesto o con el gobierno un impacto cero sobre el plan del uso del presupuesto, no hay problema. En este caso, obviamente, en energía eléctrica, pues tienen los ingresos de los consumidores, etcétera, pero también hay unas asignaciones para la reconstrucción del sistema energético, que son fondos federales. Y eso se responde a nivel federal. Eso no tiene que ver con la Junta de Control Fiscal. La Junta de Control Fiscal se ha creído que es un ente plenipotenciario en Puerto Rico y que cualquier papel que se mueva, tienen ellos que aprobarlo. Y eso ha sido una intervención excesiva. Sobre el tema de la Junta podríamos rápidamente hablar más adelante, pero la Junta no tiene injerencia en decidir y el contrato no dice que la Junta tiene la última palabra. La Junta no es parte contractual. Es el gobierno de Puerto Rico, la Autoridad de Energía Eléctrica y la empresa, ¿verdad? La corporación Luma, está pues, el gobierno de Puerto Rico a través de lo que es la alianza público-privada, ese tipo de cosas. Pero la Junta no tiene en esto injerencia. Pero, yo creo que con el tema de la Junta tenemos también que tener una conversación. Porque los gobiernos anteriores, tanto bajo García Padilla, Pierluisi, Ricardo Rosselló, etcétera, Wanda Vázquez, han tratado el tema de la Junta de Control Fiscal como un tema judicial. Y no lo es. Porque la juez Swain, cuando la Junta acude a ella, pues toma decisiones a base, ¿verdad?, de lo que dice promesa, que es que la Junta tiene un control sobre el presupuesto de Puerto Rico. Pero yo creo que hay que agotar la vía política.
Porque después de todo, la Junta fue impuesta por el Congreso de los Estados Unidos. Y por lo tanto, si nosotros convertimos esto en un proyecto de país, en donde los distintos sectores nos unimos, político, cívico, religioso, económico, de salud, de la academia, de lo que tiene que ver la Universidad de Puerto Rico, entonces, pues caramba, podemos hacer algo como lo hemos hecho en el pasado, utilizando también nuestros vínculos con la diáspora, nuestros vínculos a nivel de los medios de comunicación en los Estados Unidos, a nivel internacional, y generar un reclamo de que este es un ente antidemocrático, pero además penalizante para lo que es el desarrollo de Puerto Rico y que ha violentado derechos humanos, entre ellos el acceso a energía eléctrica, que es importantísimo para el desarrollo económico, salud, educación, entre otros. Esto yo no lo he visto escrito en ningún lugar, pero sé que ha sido parte de la conversación. No sé si es un rumor, no sé si es parte de las negociaciones tras bastidores, pero lo que he escuchado es que para que Puerto Rico reciba esos fondos federales de la reconstrucción de la red eléctrica, Estados Unidos estaba dispuesto a hacerlo siempre y cuando se privatizara. ¿Cuán cierto es eso y cuál es su respuesta? Mi respuesta a eso es, primero, si aún fuera cierto, pues yo he escuchado la misma narrativa, no pienso que es una condición. He escuchado que la condición es que sea un ente que pueda gobernar el sistema energético independiente de lo que es el gobierno de Puerto Rico. Son dos conceptos distintos, porque independiente puede ser una corporación sin fines de lucro, que no es una agencia del gobierno y que tenga autonomía sobre el uso de los fondos de la red energética y que su cuerpo de gobernanza sea exactamente como el que yo te indiqué. Y tienen que obviamente cumplir con métricas de lo que es la energía, la reconstrucción, etcétera, fiscalización, buen uso de los fondos, que no se politicen, etcétera. Pero no es una condición sin la cual no habría acceso a esos fondos, porque al final del camino lo que teme el gobierno federal es que, de acuerdo a lo que han demostrado las administraciones rojas y azules, es que los fondos federales se envían o se malutilizan o no se utilizan, ¿verdad?, para los propósitos correspondientes o se los roban. Y entonces quieren tener unas garantías. Por eso cuando yo escucho, particularmente a Jennifer González, decir un voto por Juan Dalmau que te quiten los fondos federales, el problema del acceso a los fondos federales ha sido precisamente la corrupción en la que han incurrido el partido de ella, allegados a ella y también bajo administraciones del Partido Popular. Por último, este tema del gas natural y de Genera PR. Los demás candidatos dicen que quieren cancelar el contrato de Luma, pero no el de Genera PR. Genera PR, que como sabemos está a cargo de la generación de electricidad en Puerto Rico. Esto es otro tema que a mí también me preocupa mucho, que es hacia dónde nos vamos a mover en el tema energético en Puerto Rico. Y le doy crédito a mi compañero Jay Fonseca, que estaba hablando mucho de este tema, de que si a Puerto Rico se le ata al gas natural, nos vamos a ver en problemas, porque el gas natural no es una energía renovable, crea emisiones y además nos hace vulnerables y dependientes. O sea, no es una energía que podemos producir y generar dentro de Puerto Rico, sino que dependemos de comprárselo a otro. En este caso, sabemos que la compañía matriz dueña de Genera PR es New Fortress y a lo que se dedica es a vender gas natural. Entonces, si nos vemos en una situación que sabemos por las vistas públicas recientes que la comisionada residente Jennifer González está abogando a favor del gas natural. Si nos vemos en una situación donde decimos Puerto Rico va a depender incluso más de lo que ya dependemos del gas natural, estamos en una situación vulnerable donde la energía tiene que ser exportada e importada a Puerto Rico. Y ya hemos visto en el pasado cuando hay guerras, cuando hay escasez de gas natural en el mundo, en Puerto Rico no tenemos ese gas natural. ¿Qué significaría para Puerto Rico cancelar ese contrato con Genera PR? Es el mismo modelo que te describí sobre el tema de Luma. Yo tengo exactamente la misma posición que tú acabas de describir con el tema de Genera. Cuando yo hablo de cancelar el contrato de Luma, hablo de cancelar el contrato de Genera. Como sabe, en el caso de Jennifer González y del candidato del Partido Popular, lo que ha habido es siempre Luma, porque es el nombre que la gente ha adjudicado a todo falla del sistema energético, cuando también ha habido problemas con las plantas generatrices bajo la administración de Genera. Pero es el mismo concepto con respecto a que esa entidad, recuerda que aquí, ¿verdad?, lo que fue
la Autoridad de Fuentes Fluviales en sus inicios manejaba todo el modelo energético y estaba en manos del pueblo de Puerto Rico. No hubo actos de corrupción, se manejó bien, hubo distribución energética en todo el país. El problema fue cuando se comenzó a politizar, cuando se empezó a usar en lugar del criterio del mérito, el criterio de cuál es tu partido político, entre otros. Así que yo creo que es el mismo modelo de gobernanza del que te describí, bajo ese, ¿verdad? Ese gobierno de mérito en una corporación sin fines de lucro y todo lo demás. Pero tengo la misma preocupación que tú con respecto a que nos va a hacer adictos en lugar de al petróleo, al gas natural, combustible fósil que no producimos nosotros y que vamos a terminar dependiendo de lo que producen otros, de los precios internacionales, de cualquier evento de esa naturaleza. Por lo tanto, ¿qué producimos nosotros? En el caso del proyecto de Patria Nueva, nosotros hemos colaborado con la organización Queremos Sol. Nosotros producimos, como somos una isla en el Caribe, podemos producir energía, ¿verdad? A base del sol, a base de lo que son, ¿verdad? Las láminas fotovoltaicas, de lo que son proyectos sobre los techos de las casas, los techos de estacionamiento en los lugares de complejos de residencia, creando cooperativas de microredes a base de lo que es energía renovable. Y eso es algo que es lograble. Y ya en Puerto Rico se ha utilizado ese tipo de tecnología. Tengo sí unas preocupaciones con la misma. La especulación de que en ocasiones sectores privados, empresas privadas, te dicen que van a instalar proyectos residenciales de placas solares, son subsidiarias de empresas en los Estados Unidos. En los contratos que tú firmas, que son contratos así con letras muy pequeñas, de repente, para que tú tengas una reclamación con respecto a la instalación de esa tecnología, tienes que ir a mediación. Mediación es que no puede ser por el tribunal, tienes que negociar con la empresa que te dio el servicio. Y la mediación se hace en algún estado de los Estados Unidos. La mediación no es aquí. Y entonces es obligado a que personas, cuando han tenido problemas con la instalación o con el servicio que le prometieron y que hacen una inversión económica grande, cuando quieren reclamar por la falta de lo que, ¿verdad?, es el servicio, entonces están impedidos de hacerlo. Porque ¿quién se va a ir por cuánto tiempo a qué lugar en los Estados Unidos para que haya una mediación y cuánto dura la mediación? Es inmanejable. De hecho, nosotros en la legislatura presentamos legislación para que se prohibiera por parte de DACO el que esos contratos obligaran a que la mediación fuera de Puerto Rico. Así que esa es mi preocupación. Los modelos que nosotros hemos planteado, por ejemplo, en el proyecto de Patria Nueva, es establecer industrias de manufactura que crean empleos de tecnología, de lo que es placas solares, etc. Así que nosotros tenemos esa capacidad de producir a base del sol. Hay otras tecnologías, la energía eólica, que es la de viento, energía, ¿verdad?, de agua, en términos de cuerpos de agua, pero esas es dependiendo geográficamente dónde se ubicarían, pero donde todo el mundo recibe todo el tiempo es sol. Y tener, ¿verdad?, la tecnología de baterías para poder tener energía eléctrica en los momentos que no hay sol. Así que yo tengo una enorme preocupación. ¿Cuál es la ausencia de que Jennifer González y Jesús Manuel no mencionan a Genera? En ambos casos hay vínculos con personas que están asociadas a Genera. Así que es mucho más fácil solamente hacer el planteamiento de Luma, que en términos generales también es como que el foco del fracaso de lo que fue la privatización del sistema energético, y no se menciona Genera. Pero recientemente hubo planteamientos de cómo Genera había fallado malamente también en sus responsabilidades de administrar el proceso de generación. De hecho, yo llevo cubriendo el tema antes de que fuera Genera y le dieran la generación de electricidad en Puerto Rico. Yo estaba cubriendo lo que era New Fortress Energy y NF Energía. Desde el 2020 estamos viendo incumplimientos con las promesas de para qué fechas iban a cambiar las estaciones 5 y 6 de San Juan. En el 2022, el Centro de Periodismo Investigativo reportó sobre los incumplimientos de Genera de no traer el gas natural, o en ese momento, perdón, no Genera, sino New Fortress NF Energía, pero que al final del día Genera es una subsidiaria de esta misma compañía. Así que definitivamente estoy de acuerdo con que se le ha dado mucha atención al tema de Luma y no suficiente al de Genera.
lo seguiremos tocando, donde podamos, desde el periodismo independiente y el periodismo en general. Hay muchos periodistas en Puerto Rico que están tocando estos temas. Por último, licenciado, algo que le quiera decir a nuestra audiencia antes de terminar. Bueno, primero, para mí ha sido un placer tener este diálogo. Gracias por la oportunidad. Yo lo que quiero es a la audiencia plantearle que tenemos la oportunidad histórica de hacer un cambio en Puerto Rico. Los últimos 55 años, los gobiernos han sido de Partido Popular y PNP. Nos trajo quiebra, pobreza, marginación, Junta de Control Fiscal, Luma, falta de democracia, colonialismo, lo que ha sido la corrupción, lo que ha sido la migración, la falta de oportunidades para nuevas generaciones integrarse a tener un espacio en su propio país, en su casa. Y por lo tanto, esa oportunidad se presenta, aunque hay muchos espacios que se pueden ocupar, al final del camino, en el acceso a la gobernanza. Y hay que ocuparlo con respecto a las responsabilidades que tenemos y el país que queremos y merecemos. Y mi invitación es que aquí hay que darle un giro al timón. Hay solo dos caminos. O continuamos con más de lo mismo. Y como decía Einstein, la definición de la locura es hacer siempre lo mismo esperando resultados distintos. Y eso no pasa. O tomar el camino y el rumbo del cambio, de quienes han mostrado tener el historial, la voluntad, la vocación de deberse al país. Y esa oportunidad es una oportunidad extraordinaria porque nos ha tocado el enorme privilegio de convivir en esta casa que es Puerto Rico. Eso es un gran privilegio. Pero tenemos también una gran responsabilidad, que es protegerla y hacerla nueva, porque nos la han hecho pedazos. Y por lo tanto, ese primer paso para la reconstrucción del país, en todas sus dimensiones, tiene que darse el 5 de noviembre, así que salgan a votar. Antes de que se me vayan, quiero explicarles que Juan Dalmau fue el único candidato que tuvimos la oportunidad de entrevistar. La campaña de Jennifer González nunca nos respondió con la disponibilidad de la candidata. La campaña de Jesús Manuel Ortiz nos dijo que el candidato no estaba disponible durante las fechas y horas que teníamos acceso a este estudio. Y con la campaña del candidato Javier Jiménez, pautamos una entrevista, ya la teníamos agendada, pero nos cancelaron la noche antes. Y ya luego no tenían fechas y horas disponibles que el candidato pudiera venir a hacer la entrevista cuando teníamos acceso al estudio. Así que por eso la única entrevista que van a ver de mi parte es con el candidato Juan Dalmau. Espero que la hayan disfrutado y nos vemos pronto.